Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 312 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín, citada para el martes 9 de junio a las 6 de la tarde. Nueva alternativa legal para afrontar la crisis de las empresas del sector salud. Tenemos invitado a Héctor Carvajal y la moderación nos la va a hacer David Rueda Mantilla. ¿Quién es Héctor Fabián Carvajal? Es un abogado ibaguereño con especialización en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes. Posteriormente hizo otra especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad del Rosario y una maestría en Derecho de la Empresa y Negocios de la Universidad Católica de Ávila en España. Héctor Fabián cuenta con estudios en la práctica emergente del derecho y sectores regulados, cursados en el Centro de Estudio Garrigues, en Madrid, España. Héctor Fabián posee más de 15 años de experiencia en derecho concursal y corporativo. Actualmente se desempeña como director del área concursal de la firma jurídica Rueda Mantilla Abogados Asociados. Vamos a leer la hoja de vida de quien nos va a hacer la moderación, que es David Rueda Mantilla. Bueno, David Hernando Rueda es un abogado de la Universidad de los Andes con especialización en dirección de empresas, derecho tributario, derecho societario y tiene estudios de maestría en derecho público, derecho privado y finanzas. David actualmente se encuentra cursando un Executive MBA en la Escuela de Empresarios de Valencia, en España, desde donde nos acompaña hoy. David tiene experiencia como litigante, como consultor y asesor en temas de derecho tributario, derecho concursal, derecho penal tributario y derecho corporativo. David se ha desempeñado como docente en las áreas de derecho económico, derecho de la empresa, derecho comercial y derecho tributario. David es un profesional con vocación de servicio público y tiene gran interés por la academia, la docencia y la investigación jurídica. El tema de hoy es un tema muy importante por una sencilla razón, porque yo creo que sin equivocarme, gran mayoría de los que estamos hoy conectados para oír este excelente conversatorio, de una u otra forma, en este gobierno, y más quienes somos emprendedores y empresarios, hemos tenido de alguna u otra forma algún problema en el tema financiero de nuestras IPS, por una sencilla razón. Las EPS, las cuales son las que contratan con las IPS, pues los recursos financieros, por falta de pagos, por demora en los pagos, porque la UPC no es lo suficiente para la EPS, pues o bien le demoran los pagos a las IPS o no les pagan. Entonces, decidimos hacer esta reunión hoy en medio de toda la turbulencia política que hay, porque de hoy en 15 días ya tenemos claro quién es nuestro próximo presidente, cuál sistema de salud es el que vamos a tener, cómo va a ser el futuro de nuestras empresas que tenemos en el sector salud, y por eso decidimos hoy hacer esta reunión que, pues, a mi criterio,
nos sirva un poquitico de salud mental para la parte política, pero al mismo tiempo nos den ideas y cómo sería el futuro de toda la parte financiera de las empresas. Sin más preámbulos, David, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Yo creo que son fácil la 1 de la mañana en Valencia, España, y lo mismo a Héctor Carvajal, porque estoy seguro, que nos van a quedar ideas muy claras de cómo hoy y a futuro podemos seguir emprendiendo en el sector salud. Entonces, gracias a todos, les ruego el favor, yo me incluyo, que apaguemos los micrófonos para que no haya interferencias. Y David, te dejo la palabra como moderador para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica. Después oímos a Héctor y bueno, al final, como siempre, tenemos preguntas, comentarios y preguntas. Gracias. Bueno, Jorge, primero que todo, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Estoy acá con ustedes con algo de nostalgia y también de preocupación por el país, como lo dice Jorge. La última vez que tuve la oportunidad de acompañar una de estas charlas como moderador fue cuando tuvimos a Miguel y nos pudo explicar un poco de la visión que él tenía como país y lastimosamente en este momento no está con nosotros, pero quiero rememorar ese momento para recordar un poco por qué estamos Héctor y yo acá y por qué Jorge dice que estoy en España y a la 1 de la mañana prefiero estar acá hablando con todos ustedes antes que estar descansando y tiene que ver con esta situación que estamos viviendo y esta situación que vivimos en el país está muy ligada a la misión que nosotros tenemos en Rueda Mantilla. Nosotros en Rueda Mantilla hacemos lo que hacemos porque tenemos la convicción de que si los empresarios son exitosos, el país va a ser exitoso y si el país es exitoso, después nosotros y nuestras familias seremos exitosos. Últimamente ha habido una narrativa en la cual el empresario es esta persona mala, esta persona que no ayuda a construir país y esta persona que ha sido bastante desprestigiada por distintos actores en Colombia. Y en Rueda Mantilla queremos tener como una reivindicación de los empresarios, porque creemos que si no es por el empresariado colombiano, nosotros no podemos tener crecimiento, no podemos tener generación de empleo y no podemos tener una visión de futuro en la cual creamos todos que salimos adelante. Y bajo esta misión de Rueda Mantilla, nosotros queremos para que los empresarios sean exitosos colaborar en dos aspectos. Primero de ellos es proteger la dignidad de los deudores. Cuando al empresario, y como lo hemos visto mucho, el empresario del sector salud le va bien, toda la sociedad quiere estar con este empresario, la gente le quiere pasar las hojas de vida para trabajar con él, el Estado está feliz de que recibe unos ingresos y todos nos aprovechamos de el bien o servicio que este empresario presta a la comunidad, pero cuando las cosas se ponen más difíciles, hay alguien que tiene que reivindicar este trabajo de los empresarios y ese alguien es lo que queremos hacer nosotros en Rueda Mantilla. ¿Y cómo hacemos esto? De forma empática, poniéndonos en el lugar de los empresarios, poniéndonos a pensar cuáles son sus penas y cuáles son sus sufrimientos. Por eso es que le he pedido a ustedes podamos qué alternativas tiene este empresario del sector salud. Todos estamos en ese momento bastante preocupados por lo que va a ocurrir con el sistema, pero tenemos que tener presente que sé lo que pasa desde un punto de vista legal o desde un punto de vista reglamentario. Si el empresario del sector salud tiene la templanza
tiene la creatividad, tiene la innovación y tiene las ganas de salir adelante, el sistema de salud saldrá adelante y para eso tenemos que conocer cuáles son las distintas herramientas con las que contamos. Entonces la dinámica va a ser bastante sencilla. La idea es que el doctor Héctor nos explique a todos cuáles son estas nuevas herramientas que tenemos para afrontar la crisis que está enfrentando el sector salud en este momento, cuáles son las recomendaciones que él nos da, cuáles son las visiones que podemos tener para que las compañías del sector salud puedan salir adelante ante esta crisis y pues estaremos hablando con él sobre las preguntas que nosotros tengamos y ver cómo llevamos esto a los elementos prácticos. Entonces, la idea es que Héctor nos presente. Si quieren, pueden ir poniendo las preguntas por escrito y en todo caso, apenas terminemos, pues nos quedaremos discutiendo todas las preguntas de la coyuntura nacional que tenemos y también del procedimiento que queremos venir a explicar. Entonces, no siendo más, doctor Héctor, te cedo la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor David, por la introducción. También agradecer a todos los presentes, al doctor Jorge por permitirnos también este espacio para tener esta charla, para poder socializar a todos los intervinientes en el sector. Como bien lo decía el doctor David, las herramientas que hoy existen para que efectivamente se pueda solventar las crisis generadas por el sector, por la crisis estructural, valga la redundancia, del sector salud. Antes que nada, quisiera pedirles el favor, no sé, doctor Jorge, si me permiten compartir, no me Claro, está... Cristina, ¿cómo para ayudarle aquí al doctor Héctor? Sí, señor, ya un segundo. Gracias, sí, señor Héctor, ya. Gracias, muy formal. Listo, ya, doctor. Gracias, muy amable. Entonces, permítame. Ok, listo. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, sí, señor, ya la Perfectamente vemos. bien. Muy bien. Cuando yo leo esto, cuando todos ustedes ven esto, es el mejor momento del sector salud. Yo creo que todos nosotros nos agarramos la cabeza no con una mano, yo creo que con las dos, ¿sí? Y este es un mensaje que el gobierno actual, y aquí retomo algo las palabras que decía el doctor Jorge, porque creo que en su exposición abarcó parte de lo que queríamos explicar en el comienzo de la presente charla. El gobierno ha lanzado o ha pretendido lanzar este mensaje, justificando todas las medidas y todas las herramientas que el mismo Estado ha tratado de imponer en este gobierno que nos va a dejar ahorita a mitad de año. Todos nosotros sabemos que esta es una máxima falsa. En la actualidad esto no es cierto. No es el mejor momento del sector salud. Todo lo contrario. Cuando uno empieza a mirar los números, y me permito dar un contexto, aunque yo sé que todos ustedes ya lo conocen, pero para efectos de contextualizar la charla y poder aterrizar efectivamente las herramientas que tenemos para poder salir de ellas, cuando empieza uno a ver el panorama del sector salud en Colombia, encontramos o ya identificamos una crisis estructural que viene presentándose más o menos desde el 2022-23 a la fecha. Estas cifras están datadas a corte del 2025, pero en el 2026 los escenarios son más calamitosos. Cuando encontramos la crisis estructural, encontramos un déficit de reservas técnicas que a 2025 era de 12.4 billones de pesos, hoy ya están superiores a 15 billones de pesos. Una deuda que tiene el sistema con clínicas y hospitales, que a 2025 ascendía a 18.9 billones de pesos, hoy está superando los 20 billones. Y el cierre de más de 1.200 clínicas y hospitales, suspendiendo más de 3.000 servicios médicos generados por la crisis estructural del sistema. Crisis estructural del sistema ocasionado, reitero, por una posición gubernamental que ha suspendido o ha dado a cuentagotas los recursos de la salud a las EPS, motivos por el cual las EPS no pueden redistribuir esos dineros a todos los actores del sistema, entre los que están obviamente las IPS. Muchas de las EPS, como ustedes ya conocen, incluso han entrado en liquidación o en intervención. Pero más allá de todo eso, el cierre de clínicas y hospitales o el cierre de unidades de salud, que todos ustedes ya los conocen, que incluso en el último año se han acelerado, pues es un ejemplo del efecto de esta crisis estructural que acabamos de mencionar.
Y esto se transforma en una bola de nieve, porque obviamente se incrementan las reclamaciones o quejas de las personas que son destinatarias a la prestación del servicio. A 2025 estábamos hablando de cerca de 519.000, hoy estamos hablando de cerca de 650.000 y una caída obviamente en el empleo formal dentro del sector. Pero más allá de esta identificación de la crisis estructural del sistema y el panorama del sector salud, a mí me gusta mucho aterrizar esto en ejemplos prácticos para poder determinar cuáles son las soluciones. Si ya tenemos identificada la crisis estructural, miremos un caso claro y obvio. Imagínense ustedes, que muchos de ustedes así empezaron, un emprendedor en el sector salud, un empresario del sector salud, graduado de su universidad, con todas las calidades profesionales y técnicas para poder ofrecer a la sociedad su servicio, para lo que se preparó, para lo que se estudió. Ese emprendedor del sector salud obviamente establece su organización y empieza a realizar o empieza a determinar todo el esquema operativo para poder llegar a ese beneficiario, es decir, a la comunidad. Entonces, motivo por el cual constituye una compañía, lo normal. Luego, después de ello, empieza a vincular recurso humano que le permita efectivamente efectivizar esa prestación del servicio de salud a todo el conglomerado, a la sociedad. Para ello va a tener que invertir en una infraestructura. Entonces invierte no solamente en un local, en un establecimiento físico, sino que también entonces dispone de dispositivos médicos, camas, etcétera, lo que efectivamente su prestación de servicio requiera para poderlo ofrecer. Y para poder llegar a ese punto, muchos de los emprendedores del sector salud empiezan entonces a apalancar recursos, o bien con la banca, eventualmente no solamente pidiendo créditos, sino también entregando garantías para que la banca le pueda apalancar recursos necesarios para poder optimizar su estructura operacional, entendiéndose esta la infraestructura, todo lo que conlleva. Empieza a contratar sectores administrativos o gente para el sector administrativo que le requiere para su prestación de servicio, y también empieza a contratar recurso humano profesional médico, dependiendo de la experticia que se requiera para efectos de poder prestar el servicio de salud. Todo esto lo digo porque es lo que cada uno de ustedes desde temprano han realizado y lo han buscado y lo han luchado. Ha sido un tema de esfuerzo, de dedicación, no solamente desde el punto de vista académico, sino también incluso personal, financiero, para poder llegar a ese objetivo. Totalmente válido y cierto. Pues resulta que ese panorama de ese prestador de servicio, de ese empresario del sector, de ese emprendedor del sector de la salud, cuando encuentra o cuando se invierte tiempo, dinero y pone en riesgo incluso toda una estructura financiera para poder lograr ese objetivo, se encuentra con esta crisis en la cual estamos hoy. Y cuando se encuentra ese empresario o ese emprendedor del sector de la salud con esta crisis estructural del sistema, salen a flote lo que nosotros hemos denominado los 4 riesgos. 4 riesgos que son identificables y que muy seguramente ustedes los conocen, pero vuelvo y les reitero, es importante traerlos en el contexto actual. Riesgos de índole financiero, de índole operacional, de índole legal y de índole reputacional. Y más allá de cualquier consideración, el problema es que esos riesgos aparecen con este panorama de la crisis estructural y en su momento el empresario del sector salud se siente huérfano ante la concurrencia de dichos riesgos. Motivo por el cual el mismo personaje, el mismo emprendedor del sector salud, el mismo empresario al que hacemos referencia, se encuentra que esta crisis estructural hace que el Estado no le entregue los recursos a la EPS, y motivo por el cual la EPS no le paga los servicios que esa EPS le prestó a la EPS. Entonces empieza a generar una crisis de flujo. Y esa crisis de flujo, que es lo que nosotros llamamos riesgo financiero, inmediatamente lo que determina es que ese empresario del sector salud empieza a no poder dar cumplimiento a sus propias obligaciones, es decir, a las obligaciones adquiridas por su propia organización, porque obviamente esto es una cosa, esto es una causa-efecto. El Estado no le paga a la CPS o le paga cuentagotas, la CPS, motivo por el cual no puede redistribuir el dinero de la prestación de servicio que yo le, valga la redundancia, le presté a esa EPS como IPS o como prestador del servicio, no me entregan el flujo, motivo por el cual me empiezo a quedar. No puedo pagar mis obligaciones de toda índole. No puedo pagar mis obligaciones laborales con mi equipo de trabajo. No puedo pagar eventualmente los créditos
con los cuales yo me apalanqué para poder prestar una correcta y eficaz prestación del servicio. Tendré que hacer frente a las deudas eventualmente que concurran con respecto a tributos o con respecto a las entidades fiscales. Los proveedores, resulta y pasa que ese empresario del sector salud también tiene obligaciones con la proveeduría, los insumos que yo requiero para poder prestar correctamente el servicio. Todo eso empieza a generar una incertidumbre frente a esa circunstancia. Y fíjense ustedes que aquí estamos hablando que el empresario del sector salud, ese riesgo financiero no fue ocasionado por su mano, sino que es por una circunstancia estatal, externa a él, que él no la puede manejar. Motivo por el cual aquí estamos diciendo que la crisis estructural del sistema me está generando un riesgo que no puedo controlar, pero yo sí puedo mitigarlo, que es para lo que estamos aquí. Pero además de ese riesgo financiero orientado a esa circunstancia, es que fijémonos que ese empresario del sector salud o emprendedor, las deudas crecen, porque resulta que yo no puedo pagar en un mes y no puedo pagar en 2 meses, y resulta que me empiezo a quedar con unas, me empiezo a quedar con otras. Motivo por el cual se me transforma esto en una circunstancia de un pasivo inmanejable para poder sostener mientras espero un flujo o un ingreso que no sé si me va a llegar y no sé cuándo me va a llegar, si es que me va a llegar. Y en el peor de los casos, las EPS a las cuales les presté el servicio se liquidan o son intervenidas por el Estado. Entonces, es el acabose desde el punto de vista financiero. Pero ese riesgo financiero que le concurre a ese emprendedor del sector salud o a ese empresario del sector salud conlleva unos riesgos operacionales. Claro, porque resulta que al yo no contar con el dinero necesario, es posible que el recurso calificado humano médico que yo tenía, pues ya no lo pueda pagar. Entonces tengo que tomar una decisión. O aparto a ese recurso humano médico calificado que hacía que mi prestación del servicio tuviera principios de eficacia y de calidad, y vinculo otros que de pronto no tengan la misma experticia para rebajar salarios. O peor aún, tengo que adelgazar mi recurso humano, no vincular más y buscar otras circunstancias que pueda permitirme seguir operando. Pero eso, ¿qué me genera? Me genera que la calidad del servicio eventualmente va a bajar. Entonces, fíjense cómo lo uno va llevando a lo otro. Entonces, mi calidad de servicio va a bajar, mi capacidad operativa va a bajar y el nivel de atención de calidad que yo tenía acostumbrado a mis beneficiarios, a los que iban orientados a mi prestación de servicio, pues se va a empezar a perjudicar. Y esto también conlleva una deficiencia de infraestructura, claro que sí, porque al no contar con flujo ni pagos, pues no voy a poder eventualmente hacer el mantenimiento a mis dispositivos médicos, o eventualmente no podré invertir con nuevo material tecnológico de vanguardia para poder garantizar la calidad de mi servicio. Pero a pesar de ello, los servicios me lo siguen exigiendo, porque los servicios no bajan, se mantienen o incluso son mayores. Entonces hay saturación de solicitud de servicios en los cuales ese empresario, ese emprendedor que tenía una meta, un objetivo, su organización empieza entonces a ser inmanejable también desde el punto de vista operacional. Riesgo financiero, riesgo operacional ocasionado por una crisis estructural, que es lo que acabamos de señalar. Pero además de eso, encontramos el riesgo legal. El tercer riesgo, claro, porque al yo no poder cumplir con mis obligaciones, le debo a mis proveedores facturas, eventualmente tendré que afrontar deudas de índole fiscal que tampoco he podido hacer frente. Se me van a venir procesos de cobro coactivo eventualmente, se me van a venir demandas de procesos ejecutivos por aquellas facturas en las cuales no he podido pagar frente a mis proveedores. Eventualmente, si yo apalanqué crédito bancario dando garantías, muy seguramente esa banca me va a demandar y va a buscar ejecutar la garantía que yo le otorgué con el activo que yo le haya dado, o sencillamente me van a estrangular, si me permiten la palabra, con la cantidad de acciones legales orientadas a que esos acreedores a los cuales yo no he podido pagar, pues busquen cómo resarcir o cómo buscar su pago o cómo perseguirlo desde el punto de vista legal. Y todo esto va acompañado con medidas cautelares. Claro, toda esta clase de procesos ejecutivos de cobro vienen acompañados con embargos, embargos a mis cuentas, embargos eventualmente a los activos que tenga la organización. Todo lo que yo me he esforzado como empresario, como emprendedor en el sector salud, todo lo tengo en riesgo dentro de la estructura. Todo, reitero, por una circunstancia que yo no controlo, la crisis estructural que me genera estos riesgos. Y tanto el riesgo financiero, el riesgo operativo o el riesgo legal me va a generar el último gran riesgo, que es el riesgo reputacional. Obvio,
Yo tengo acostumbrado a los destinatarios de mi prestación de servicio a prestarles, valga la redundancia, un servicio de calidad, oportuno, eficiente, eficaz, con los estándares de calidad necesarios para poder atender los requerimientos de una comunidad. Cuando surgen todos estos riesgos, pues obviamente ya teniendo en cuenta lo que hemos hablado, pues esto se resiente. Ya no voy a poder tener los mismos términos de respuesta ni los mismos términos de atención. Y el problema aquí es que obviamente esa comunidad no tiene en cuenta ni tiene por qué saberlo ni enterarse de todo lo que hay detrás de aquí. Simplemente la comunidad va a evaluar si el servicio ha desmejorado o no. Y eso me va a generar un daño reputacional, daño a mi imagen como prestador de servicio dentro de mi organización. Entonces, fíjense que estamos en un cóctel perfecto de una crisis inminente. Entonces, claro, cuando ese empresario o ese emprendedor del sector salud se encuentra en esta disyuntiva, surgen las angustias propias de un empresario responsable. Todos los empresarios están en esto, son responsables. ¿Por qué? Porque les ha tocado duro, les ha tocado, como decimos nosotros coloquialmente, sudarla para poder tener una organización competente dentro del sector económico en el cual se desenvuelve. La angustia surge, ¿por qué? Porque obviamente ve en riesgo por todo lo que ha trabajado, todo lo que ha invertido, y fuera de eso ve en riesgo también desde el punto de vista personal su propia profesionalidad frente al destinatario del servicio. Y es una angustia válida. Y esa angustia se incrementa más aún cuando ese empresario, reitero, se siente huérfano, porque dice, hombre, esto no lo controlo. Si yo pudiera controlarlo, miro cómo hago de la crisis, pero es que la crisis está, o su fuente, no depende de mí, depende de unas medidas estatales que han hecho que el sector esté en una crisis estructural, que fue la que yo hablamos en el principio. Pues bien, eso era así, o esa huerfandad, si me lo permiten decirlo así, era hasta mayo del año pasado. Y aquí digo que es mayo y no 2024 porque voy a empezarlo a explicar. Surge una herramienta de recuperación para los actores del sector. Estoy hablando de la ley 2437 del 2024. ¿Y por qué comento que es a partir del 2025? Porque si ustedes ven que la ley 2437 es del 2024, en efecto fue sancionada en diciembre de ese año, su reglamento no salió sino en mayo del 2025. Esta norma, palabra más, palabra menos, lo que hace es dejar permanente unas medidas recuperatorias que antes existían con unos decretos que fueron expedidos con ocasión de la pandemia. Me refiero al decreto 772 y decreto 560 del 2020. Esos decretos fueron tumbados por la Corte en el 2023, pero esta ley a la que hago referencia deja las medidas recuperatorias de esos decretos, las deja permanentes en el tiempo. Si bien la ley fue sancionada en diciembre del 2024, esta norma tuvo muchos problemas en el gobierno actual, el cual puso toda cortapisa para evitar sancionarla. De hecho, el presidente de la República glosó varios puntos de la norma. No me atrevo a decir tanto así que tratando de no sancionarla, pero sí por lo menos dilatarla la mayoría en el tiempo para efectos de no contar con herramientas recuperatorias, que es las que las voy a comentar a continuación. La ley fue sancionada en diciembre, el reglamento salió en mayo del 2025. ¿Qué pasa con esta norma? Nosotros tenemos en Colombia un Estatuto General Recuperatorio, que es la Ley 1116 de 2006. Es nuestro reglamento o el Estatuto General de Recuperación. Sin embargo, esa norma, la Ley 1116 del 2006, tiene un ámbito de aplicación restrictivo. Solamente pueden acudir a ellas algunas personas jurídicas o personas naturales comerciantes que se desempeñen en el sector económico, salvo algunas específicas. Y limita el acceso a ese criterio recuperatorio, entre otros, a las compañías o empresas que se dedican al sector salud. Motivo por el cual antes de la norma, que acabo de hacer referencia a la 2437, los empresarios o emprendedores del sector salud tenían una huerfandad legal porque no podían acudir a la 1116. ¿Por qué? Porque la ley 1116 cerraba la posibilidad de aplicar los criterios recuperatorios allí contenidos para las compañías del sector salud. Pues bien, la ley 2437, que no voy a ponerla aquí porque para mí sería muy fácil mandarles el texto para que lo leyeran, pero esto no se trata, trae dentro de su estructura normativa mecanismos recuperatorios, pero sobre todo quiero hacer referencia al artículo 7º.
En efecto, la norma trae un proceso que se llama Procedimiento de Recuperación Empresarial, o PRE, que se realiza ante las cámaras de comercio. Y para hacerles corto el cuento, ¿qué dice la norma en su artículo 7º? Dice, oiga, todos aquellos empresarios, personas comerciantes, que no podían acudir a la 1116 de 2006 porque era restrictiva y algunos de ellos no podían ir allá, aquí le tengo esta herramienta. Puede venir acá sin necesidad de acudir a ninguna superintendencia. Es decir, sin necesidad de ir ni a la superintendencia de salud. Usted venga aquí con esta norma. Y esta herramienta recuperatoria lo vamos a realizar o lo vamos a gestionar a través de la Cámara de Comercio del lugar en donde usted desarrolla su objeto social. Entonces, es la primera apertura de poder tener los criterios recuperatorios generales y principios de la ley 1116, que trae como principio la protección de la compañía, comunidad de explotación económica y la preservación de empleos, traer esos principios que trae la 1116 y traerlos aquí a la 2437, reitero, para aquellas compañías o personas naturales comerciantes que no puedan acudir a ese orden normativo. Y entonces vienen acá. Pero miren lo bonito de esto. Porque el artículo 7º de la referida norma, la 2437, me dice, oiga, ¿sabe qué? Venga acá, que mediante este procedimiento usted va a comunicarme o a presentarme a mí cuál es su deuda, usted cuánto debe, cuál es su pasivo. Cuénteme por qué está en crisis, dígame qué le pasó. Y a su vez, proyécteme cómo lo puede pagar. Ah, que yo debo 10 pesos y estoy angustiado. Ese empresario del sector salud, ese emprendedor del sector salud, está angustiado por todas las deudas que lo tienen asfixiado. El Estado no paga la EPS, no tengo ningún flujo, estoy en el peor de los mundos. Entonces la norma te dice, ven acá, dime cuánto debes y dime cómo lo puedes pagar. Aquí no estoy diciendo que usted no vaya a pagar, es que usted va a decir cómo puede pagar, porque aquí hay una circunstancia que es muy importante, que era uno de lo que decía, una de las cosas fundamentales que decía el doctor David en su presentación. El empresario debe no porque quiera deber, es porque no puede pagar. Y ese poder tiene una justificación. Y aquí ustedes ya saben cuál es la justificación, la acabamos de hablar, no la voy a repetir. Pero mientras, como es un tema de poder, entonces la norma me dice, oiga, entonces dígame usted cómo puede regularizarme esto. Entonces yo establezco, le digo, yo debo 10 pesos o mi estructura del pasivo es esta, mi foto es esta, y ¿sabe qué? Yo lo puedo pagar con mi flujo operacional. El flujo de caja que yo tengo proyectado para poder afrontar esta deuda es para pagarla en 10 años, 5 años, 7 años, con intereses, DTF+1, DTF+2 o al IPC. Y esta es mi estructura de pasivo. Fíjense ustedes que entonces la estructura recuperatoria le dice al deudor, le da la oportunidad al deudor de que no solamente acuda a mí y me diga por qué está en crisis, sino dígame cómo usted lo puede resolver. Dígamelo, dígamelo. Y eso que usted me va a decir, se lo vamos a decir a los acreedores. Entonces, presento la solicitud ante la Cámara de Comercio con todos los criterios legales, financieros y contables que requiere esta clase de procesos judiciales de recuperación en los cuales voy a contar esto. Pero miren que lo importante de la norma, recordemos, por eso hacía referencia a la 1116, porque traemos los principios de esa norma, que es el Estatuto General de Recuperación. En el momento en que yo presento esto ante la Cámara y me emitan la admisión al procedimiento, inmediatamente surge la protección a ese empresario o a ese emprendedor del sector salud. ¿Y qué protección le da? Lo primero, le dice, oiga, señor empresario, tranquilo, porque usted está aquí es porque usted quiere seguir adelante. Motivo por el cual todos los procesos ejecutivos de cobro, de restitución que se les haya iniciado, se suspenden de manera inmediata. Con la admisión, comuníquele a los juzgados que usted está en esto, motivo por el cual los procesos no pueden continuar, se suspenden. ¿Y por qué se suspenden? Porque resulta que aquel acreedor que está persiguiendo su pago a través de esos procesos judiciales, lo voy a traer acá. Entonces le voy a decir a ese acreedor y le voy a decir al juez de la República que está llevando ese proceso judicial, le voy a decir, oiga, señor juez y señor acreedor, eso que usted me está reclamando por la vía judicial o la vía ejecutiva, usted no lo puede continuar, porque aquí ya me aplica la norma 2437, tráigame ese pasivo, venga para acá porque aquí lo tengo incluido. Y aquí, señor juez y señor acreedor, le voy a ofrecer una forma de pago, motivo por el cual ese proceso se suspende. Pero no solo eso,
No solamente se suspenden todos estos procesos judiciales, sino que también inmediatamente se suspenden las medidas cautelares eventualmente decretadas. Inmediatamente se suspenden, por la misma razón y justificación legal y por lo que acabo de señalar. Más aún, dependiendo del caso, la esfera de protección se puede ampliar incluso a escenarios penales con respecto a deudas que yo tenga con contenido de naturaleza fiscal, omisión de agente retenedor. Vuelvo y reitero, dependiendo del caso. Entonces, fijémonos que la protección que me brindaba la 1116 y a las cuales no podía acceder por ser un empresario del sector salud, la 2437 me las trae y me las pone a disposición en el momento en que yo soy admitida en esta clase de procedimientos. Y tiene otra facilidad u otra circunstancia muy importante la norma, y es que permite que la fórmula de pago sea flexible, lo que yo hacía referencia. Yo le puedo decir iniciando el proceso de recuperación, este pasivo mío lo pienso atender o lo puedo atender a 10 años. Pero es posible que dentro de la negociación que yo tenga del proceso, esos 10 años se me transformen en 12 años, o puedan ser 5 años, o puedan ser 7 años, dependiendo de mi escenario financiero objetivo. Otra bondad de la norma es expedita. El trámite del proceso de recuperación empresarial es de 90 días. No lo digo yo, lo dice la norma, taxativamente. Dura 3 meses, desde el momento en que soy admitido hasta el momento en que yo ya tengo que generar un gran acuerdo con una fórmula de pago en el cual le voy a proponer a mis acreedores cómo le voy a pagar todo mi pasivo, a todos mis acreedores. Es por ello, y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, es que la norma como tal, la 2437, es una opción más que válida, concreta, para poder proteger a las empresas del sector y recuperar el flujo de caja en un corto tiempo. Porque claro, en 90 días yo normalizo mis obligaciones. La normalizo planteando una fórmula de pago nueva en la cual yo pueda asumir y que no ponga en riesgo mi operación. Verbigracia. Recordemos los 4 riesgos asociados a la crisis estructural, motivo por el cual la ley 2437 me permite no solo minimizar los riesgos, prácticamente desaparecerlos. Señores, riesgo legal no voy a tener, se me suspenden todos los procesos. Medidas cautelares se me van a suspender. Señores, riesgo financiero, esto es lo que estoy haciendo. Estoy recuperando mi flujo de caja y mi estructura financiera en 90 días. ¿Por qué? Porque todo ese pasivo lo traigo y lo reestructuro en un tiempo en el cual yo pueda asumir desde el punto de vista operacional de mi organización. Puedo garantizar mi tema de infraestructura, mi operación, no lo pongo en riesgo, puedo continuar operando. ¿Por qué? Porque eso que lo que me tenía angustiado, las deudas, los procesos, lo que no me dejaba seguir adelante, pues tiene una herramienta de salvamento con esta estructura recuperatoria. Motivo por el cual el deudor recupera su flujo de caja, hace un ajuste a toda su estructura financiera, motivo por el cual puede atender sus obligaciones en el tiempo en el cual su operación lo permite, permitiendo mantener su operación, su actividad económica, asegurar sus ingresos y poder seguir adelante con su negocio, con su prestación del servicio. Ahora bien, como toda estructura legal o más que todo, como todo procedimiento, pues tiene sus bemoles. ¿Cuáles son los bemoles o la clave de esta clase de procesos recuperatorios antes de hablarles sobre las diferencias, aunque yo ya me he adelantado en este tema? Como ustedes pueden ver, mis queridos doctores, este procedimiento requiere no solamente una estructura de información financiera, contable y legal, sino que requiere una capacidad de convencimiento a los miembros de la masa. Cuando yo hablo de miembros de la masa, entiéndase acreedores. Porque esto es sentarnos y hablar con los acreedores. Decirle, señores acreedores, estoy en este proceso, quiero que ustedes hagan parte de la solución, hacerlos partícipes de la solución, más no del problema. Hagámonos todos juntos y apoyémonos para efectos de que la organización siga estable. ¿Y por qué? Porque al acreedor le conviene que la organización continúe, no que se liquide. A los acreedores les conviene que los riesgos que ya comentamos, los 4 riesgos, ya no sean riesgos en los cuales sean irreversibles, todo lo contrario, es evitar que el riesgo se convierta en algo irreversible.
¿Y por qué lo digo? Porque eventualmente, y eso es así, los acreedores necesitan que esa organización siga vigente para que le siga pidiendo proveeduría. El banco necesitará que esa organización siga vigente para que le pueda seguir respetando los créditos. La DIAN exactamente para poder afrontar sus aspectos tributarios y fiscales. Y así podemos establecer todo el mecanismo de convencimiento y seducción al acreedor, porque estos procesos, como ustedes lo han ya notado, es sentarse con el acreedor y pactar y conciliar una fórmula de pago. Pero ojo, esa conciliación de fórmula de pago dentro de esta estructura recuperatoria tiene como fundamento base la objetividad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la organización lo pueda asumir. Y ahí es la importancia de contar con una asesoría técnica y experta en esta clase de procesos, porque como ustedes ven, esto no es como un proceso civil, con un proceso penal o con un proceso administrativo. Esto es un proceso recuperatorio que requiere de algunas habilidades para poder llegar a ese éxito que se requiere. ¿Cuál es? Que en los 90 días tenga un acuerdo legal suscrito y confirmado, acompañado por la mayoría de los acreedores, que me permita fijar una fórmula de pago y solventar todo el problema de la crisis, generando así o evitando, cerrando la puerta mejor, que los riesgos se me sigan presentando y que, como les digo, no puedan ser ya o no se puedan manejar después si no actuamos de manera rápida y concreta. Como les venía yo diciendo, las diferencias de la ley 2437 y la ley 1116, más allá de que ya se las comenté, hay otros aspectos que son interesantes de ver. La 2437 tiene menos formalidades que un proceso ordinario de 1116. ¿Sí? Un proceso de 1116 ordinario demora 2-3 años, tiene otra estructura de complejidad de revisiones técnicas a documentos contables y financieros. Esta norma, por ser tan corta de 3 meses, pues esas formalidades son mucho menos rigurosas. Hay una mayor flexibilidad para negociar con los acreedores. ¿Y esto a qué me refiero? Que la ley 2437 permite que el deudor eventualmente negocie en bloque. ¿Qué quiere decir negociar en bloque? Y en esto no quiero ser muy técnico porque no los quiero aburrir. Nuestro Código Civil establece o identifica a los acreedores por clase. Esa identificación que trae consigo el Código Civil, la estructura recuperatoria la trae. Entonces, efectivamente, en la primera clase uno identifica cuáles son sus acreedores laborales, fiscales, parafiscales, en segunda clase los prendarios, en tercera clase los hipotecarios, en cuarta clase los proveedores estratégicos y en la quinta clase todos los demás acreedores. ¿Esto por qué lo digo? Porque esta norma 2437 me permite a mí negociar con todos los acreedores de las 5 clases que acabo de señalar, o eventualmente puedo identificar cuáles de esas clases me quiero negociar. Negociar en bloque la clase cuarta, negociar en bloque la clase quinta, no necesariamente toda la estructura del pasivo. ¿Eso cómo lo identifico? Vuelvo y les digo, y me perdonan la reiteración, depende de las necesidades de la organización y depende también de la estrategia jurídica recuperatoria que se tenga para cada uno de los casos. Es muy rápido, el proceso es extrajudicial, como les acabo de señalar, dura solamente 3 meses, es un término máximo para poder ofrecer la protección, para poder llegar a un acuerdo final dentro de esos 3 meses. Acuerdo final que, como les digo, debe ir acompañado con la mayoría de los acreedores, cuando digo mayoría es 50 más 1, en porcentualmente hablando de los acreedores que componen mi pasivo. Con eso confirmo mi fórmula de pago, el mediador me certifica a través de la Cámara de Comercio el acuerdo alcanzado y esa confirmación la llevo a la jurisdicción ordinaria, le hace juez civil o en su defecto al tribunal de arbitramiento dentro de la Cámara de Comercio, dependiendo de la estructura de validación que yo quiera, para que un juez de la República o un tribunal de arbitramiento investidos con funciones jurisdiccionales me le eche la bendición al acuerdo y sea oponible a todos, tanto a los acreedores que me acompañaron, a los acreedores disidentes o los que votaron negativo. Esa validación me permite imponer el acuerdo a todos los acreedores. Reitero, independientemente que sean disidentes o independientemente que me hayan votado negativamente. Lo impongo, reitero, traigo los criterios de la 1116 para efectos recuperatorios en este trámite expedito recuperatorio para el sector salud. Tengamos en cuenta, y en esto es una circunstancia que y no lo digo solamente por decirlo, es que esta clase de procedimientos requiere un grupo multidisciplinario que efectivamente busque el éxito de la recuperación. Esta norma tiene unas complejidades que son o están orientadas o están dirigidas a una multidisciplinariedad. ¿Esto qué quiere decir? Que este no es un trámite que se haga únicamente con abogados.
Esto, como ustedes pueden ver, tiene un componente de abogados, ley, derecho, tiene un componente financiero, es decir, se requiere recurso humano de finanzas, que haga proyecciones, que hayan flujos, que reestructuren o que hagan planes de recuperación, planes de negocios, y se requiere la experticia contable, efectivamente, revisar los estados financieros, balances y etcétera, para que esto tenga éxito. Esto es muy importante. Esto no solamente es de un abogado, esto es un tema estructural multidisciplinario que requiere esta asesoría para efectos de que esto llegue a un éxito. E igualmente, esto también requiere el acompañamiento del empresario o del emprendedor, porque al fin y al cabo el empresario o el emprendedor es el que conoce su sector. Nosotros conocemos la norma, pero el empresario es el día a día el que vive la angustia del sector y él es el que conoce e identifica cuáles son las causas más allá de la crisis estructural que acabamos de señalar, pero también puede determinarnos o ayudarnos a conocer cuáles serían las soluciones de un plan de negocios que me permita justificar esa recuperación. Entonces, es un trabajo mancomunado entre el solicitante y la asesoría que se le está prestando para que esto llegue a un enfoque de éxito. Y esto, como siempre lo hemos dicho, en nuestra experiencia concursal, y estos son principios derroteros, y me disculpan que ahora hable de rueda mantilla, esto es un principio derrotero de por lo menos de nuestra firma, y es que, reitero, al deudor hay que defenderle su dignidad. Y a partir de ese principio es que nosotros tenemos un enfoque personalizado y esta clase de procesos se requiere. Y esto qué quiere decir es ponernos en el zapato del empresario, del emprendedor en el sector salud. Y también entender al acreedor, porque aquí se trata de construir puentes de confianza entre el deudor y el acreedor. Y en eso consiste el éxito recuperatorio también. Y el objetivo final, obviamente, es la recuperación total financiera de la organización, de ese emprendedor del sector salud y la continuidad de su negocio, independientemente de cualquier angustia que efectivamente ha generado esos riesgos que acabo de señalar y que pueden desencadenar eventualmente en una liquidación o en un cierre de prestación de servicios, como lo hemos hablado al principio de esta charla, que originó la crisis estructural y que ha originado todo el cierre de hospitales y de clínicas y demás frente al sector. Cuando la norma apareció y el reglamento apareció en el 2025, en mayo, la firma fue la primera en poder usar esa herramienta legal. Y efectivamente lo hicimos en una empresa del sector odontológico muy reconocida a nivel nacional. Y la activamos precisamente para ser pioneros en este tema y poder determinar su operación y su viabilidad. Y con satisfacción debo decirles que funcionó. Y a partir de ahí, la experiencia nos ha dado que el uso de la herramienta ha hecho que empresas del sector salud puedan efectivamente salir de esa crisis, mitigar los riesgos o cerrarles la puerta y tener una oportunidad recuperatoria en condiciones financieras asumibles para la organización, sin poner en riesgo su prestación de servicio, su operación, sin poner en riesgo la salud incluso de los pacientes, que al fin y al cabo es lo que se busca. No solamente fortalecer el empresario del sector, sino también que a través de sus servicios se haga país, porque esto es lo que se hace el empresario. Y más aún en el sector salud. Y efectivamente la herramienta funcionó. Y a partir de allí hemos logrado varios casos de éxito en el sector salud utilizando la herramienta legal que les acabo de señalar. Ante las cámaras de comercio, reitero, donde se desarrolla el objeto social de cada una de las organizaciones. Como les venía diciendo, esto requiere un acompañamiento jurídico integral. Cada caso es un mundo distinto. Aquí, y me disculpan, ustedes son médicos, yo no lo soy, pero me disculpan hacer un pequeño símil en el sentido que esto es como cuando uno va al médico a mirar un diagnóstico. Entonces uno va donde el médico, en este caso va donde el abogado y entrega, uno pide una información preliminar y uno hace un diagnóstico. Es decir, determina dentro de su grupo multidisciplinario, financiero, contable y legal, cómo está la organización y cuáles son los pasos a seguir. ¿Para qué? Para evitar que el daño sea irreversible, para que la enfermedad sea incurable. Es decir, para poder atender la enfermedad de manera pronta, para evitar que esto no pueda ser solucionado después. Y ese diagnóstico legal y financiero previo es lo que hace o permite
que la recuperación funcione. Se identifican varias alternativas recuperatorias, se plantean varios escenarios acompañados directamente, obviamente, reitero, con el empresario y con el emprendedor del sector salud para buscar efectivamente la mejor opción recuperatoria desde el punto de vista legal, financiero y contable. Y eso hace que se pueda estructurar una recuperación integral desde el punto de vista legal y financiero y poder normalizar las relaciones crediticias. Eso es lo más importante para efectos de lograr el éxito en esta clase de procedimientos. Y todo esto, para terminar, siempre con la visión de poder cumplir estos objetivos importantes. El primero, lo vuelvo a reiterar, una defensa activa, que efectivamente el empresario del sector se sienta respaldado, ya no huérfano, ya tenemos la herramienta legal que ya, no, que ya le permite no estar huérfano frente a esta circunstancia de crisis. Ahora necesita es que alguien lo acompañe para poder efectivizar esa norma. Una innovación. ¿Y por qué hablo de innovación? Porque cuando yo planteo escenarios económicos o flujos proyectados para poder atender una obligación, pues esas proyecciones tienen que ir acompañadas de una innovación objetiva. Y cuando hablo de innovación objetiva me refiero es, partiendo de la base de unos estados financieros y una estructura financiera, mirar qué le puedo ofrecer al acreedor de manera objetiva, pero que lo seduzca. Y hay herramientas legales dentro de la estructura concursal que me permite incluso jugar con estas clases que le acabo de señalar. No las voy a mencionar aquí porque son varias, pero eventualmente la norma me permite a mí que un acreedor que me siga acompañando y que me vote pueda compartir un pago prelatorio frente a otros acreedores. Todas esas innovaciones se pueden pactar dentro de una estrategia recuperatoria. El otro objetivo importante es la preservación. Claro, la preservación de ese empresario, de ese emprendedor del sector salud para que su operación no sufra cortatiempos, no se suspenda, no entre en crisis y no lo pueda seguir ofreciendo al servicio de la comunidad. Y preservar obviamente su compañía comunidad de explotación económica, que al fin y al cabo es el criterio, uno de los principales objetivos de la norma general de recuperación y que nos trae la 2437. Estas normas lo que quieren es que el empresario sea exitoso. Estas normas lo que persiguen es que el empresario tenga herramientas recuperatorias que le permita siguiendo generar valor, generando valor no solamente para efectos de su organización, generando valor a la sociedad, a la comunidad. Ese es el objetivo de la norma. Y para eso estamos, para efectivizar esos principios y preservar, motivo por el cual esa unidad de explotación. La protección, claro, lo que yo acabo de señalar, aparecida la norma, aplicándola como debe aplicar, la esfera de protección inmediatamente aparece frente a todas las acciones judiciales, medidas cautelares y todo lo que yo acabo de señalar, protegiendo el patrimonio efectivamente de ese deudor. Poder pactar condiciones favorables, y cuando digo condiciones favorables me refiero a esos escenarios de pago que yo voy a proyectar. ¿Favorables para qué? Para mi organización, que sean objetivos. Oiga, señor acreedor, yo le debo esto, se lo puedo pagar en tanto. Y créanme que desde que uno sea transparente, honesto con el acreedor y efectivamente le haga, reitero, parte de la solución, el acreedor acompaña. Y lo digo por experiencia. Vuelvo y reitero, llevamos en esto mucho tiempo, en mi concepto pues llevo 15 años en lo que a mí respecta, pero los socios de la firma llevan en esto más de 35 años. Y créame que la experiencia nos dice que efectivamente esos puentes de confianza se tienden y se logra el objetivo. Y es el acompañamiento del acreedor a la recuperación de la organización. Y activar los mecanismos de conciliación, porque si ustedes ven estos procesos de recuperación que son de 3 meses, si bien se nombra por parte de la Cámara de Comercio un mediador, es un tema de activar mecanismos de conversación para conciliar las fórmulas de pago y poder llegar a un acuerdo que pueda efectivizar, como le digo, la normalización de los créditos. Aquí surgen muchas preguntas en las cuales pudimos canalizar algunas que son generales que se hacen cuando uno hace estas clases de retroalimentación, confirmando lo que hemos dicho durante la charla. La ley 2437 protege al deudor frente a los acreedores, sí lo protege, lo acabamos de señalar, se suspenden todos los procesos judiciales, es más, se suspenden los procesos judiciales que ya hayan iniciado o en su defecto no se puede aceptar o admitir por parte de un despacho judicial ningún proceso de esta índole ejecutivo, de restitución de cobro, si las obligaciones que están siendo perseguidas las traigo aquí. No lo puede iniciar, es decir, un juez de la República ni siquiera puede admitir una demanda de ese estilo. El procedimiento de recuperación, como les digo, dura 3 meses. Lo otro bonito que tiene este proceso es que no es un proceso público, es decir,
cuando se admite a esta clase de procesos de recuperación, la ley me exige notificar a los acreedores que hacen parte de la estructura de la prestación del servicio. No tengo que notificarle a todos a los cuatro vientos. Sencillamente lo notifico a mi grupo de interés, es decir, a mis acreedores, que son al fin y al cabo los cuales tengo que traer para poder negociar. Y como les digo, es permitido poder negociar en bloque cada una de las clases dependiendo de las necesidades de la estructura o de la organización y dependiendo también de la estrategia jurídica, dependiendo cada uno de los casos. Esto era lo que les quería compartir, reiterando y agradeciendo el espacio, manifestándoles también que esta herramienta que trae la ley 2437 es probada ya de sus bondades y invitándolos a que eventualmente cualquier persona que tenga estas circunstancias miren de esta norma una herramienta válida para poder salir adelante. Muchas gracias a todos, doctor David, doctor Jorge, no sé si hay alguna pregunta y les agradezco la atención. Héctor, muchísimas gracias por la presentación. Pregunta si alguien tiene alguna. Don Gómez levantando la mano. Don Germán, adelante. Sí, es que usted nos planteó muy bien el asunto del flujo de los recursos y cómo al no girar la ADRES oportunamente a la EPS no puede cumplir con el prestador. Pero para eso el artículo 150 del Plan Nacional de Desarrollo estableció el giro directo. Hoy en día está por el orden del 80%. ¿En qué medida el giro directo ha subsanado esa intermediación financiera que ocurría con las EPS y cuánto ha impactado favorablemente el flujo de los recursos? Doctor Redondo, muchas gracias por su inquietud. Lo hablo desde el punto de vista de la experiencia y si bien la figura que usted señala efectivamente existe, el giro directo así lo establece, pues dentro de nuestra experiencia y frente al análisis que hemos hecho, no ha repercutido en ningún escenario recuperatorio o no ha tenido los flujos necesarios para poder atender las obligaciones del sector. Este es un tema real, a tal punto que, como le digo, a pesar de existir dicha figura legal, nunca los recursos llegan directamente al prestador del servicio. Y esto lo vemos, y esto es fácil de mostrarlo, no solamente por la cantidad de procesos recuperatorios que se han iniciado, sino por la crisis eventualmente del sector. La cantidad de clínicas y hospitales cerradas en los últimos 2 años es una circunstancia alarmante, motivo por el cual esa estructura de giro directo desafortunadamente no llega al destinatario que debe llegar. Y la crisis, en vez de mitigarse, lo que hace desafortunadamente es agravarse, ¿sí? Creo que el doctor Gabriel León también está dando la mano. No, señor, ni me ha faltado. Gracias. Una pregunta. Yo no soy médico y perdón por esta pregunta que puede ser estúpida. No, no, señor. Una cosa, negocio es negocio. La salud es negocio aquí en cualquier parte del mundo. La salud está desfinanciada desde que nació. Desde la ley, de ahí para adelante, todo está totalmente desfinanciado. Las EPS gastan más o menos, creo que es como un 10% de sus ingresos desde hace varios años. Cada día el déficit de ellos o las pérdidas crecen, pero no se quieren salir del negocio. Si yo veo que mi negocio no me da, me retiro, fuera. Pero aquí uno ve que las EPS siguen metidas en el negocio. ¿Será que aspiran que algún día llegue algún gobierno y les pague el retroactivo de hace 20, 25 años para ponerse al día en lo que ellos consideran la UPC? Porque yo no entiendo por qué no se cierra. Compensar dijo, me retiro, ahí sigue. Sura dijo, me retiro, ahí sigue. Las cajas de compensación siguen ahí. Cafán, Confenal, Cafán, con subsidio, son dueños de Famisanar, tienen IPS, tienen de todo, pierden plata, pero siguen ahí. Sanitas también sigue perdiendo plata, pero todas pierden plata, pero ninguna quiere irse. ¿Eso cómo se maneja? No entiendo. Gracias.
Doctor León, muchas gracias por su inquietud y yo comparto con usted la observación que usted hace en el sentido de que la crisis del sector es eventualmente ha venido de atrás. Más sin embargo, hay varias anotaciones que quisiera hacer frente a su intervención. Lo primero es que para nadie es un secreto que en los últimos 3 años esa crisis se ha agravado, ¿sí? Desde el punto de vista estructural, como lo acabo de señalar, por las medidas gubernamentales y demás. Frente a su inquietud del por qué las EPS continúan insistiendo y no se liquidan, hay varias explicaciones que uno puede mirar en ese tema. Lo primero que yo diría ahí es que más allá de la cantidad de las EPS que se han liquidado, también hay otras EPS que han sido intervenidas por parte del Estado. También es cierto, doctor Gabriel, que en el evento en que una EPS decida cesar sus servicios o no continuarlos prestando, pues tiene unos efectos legales también que ellos tienen que asumir. Y esos efectos legales no son fáciles de asumir. El cerrar la prestación de servicio de salud frente a una crisis por una decisión propia de la EPS conlleva para esa organización unas obligaciones de índole legal e incluso pueden llegar a ser penales que son difíciles de asumir. Entonces se puede entender esto desde varias perspectivas. Uno, eventualmente lo que usted dice, una expectativa de pago o de recuperación, puede ser una. O la otra, que es lo que yo más creo en este tema, o por lo menos en este último tiempo, es los efectos nocivos para los empresarios del sector cerrar la prestación del servicio para lo que ellos tendrán que asumir legalmente de ahí en adelante al cercenar a una comunidad o X la prestación del servicio. Por eso el empresario se siente amarrado. Y en este caso, eso que estoy hablando de las EPS, que tienen una estructura más fuerte desde el punto de vista organizacional y operativa, y no me refiero a las IPS o a todos los prestadores que están debajo de la cadena de la prestación del servicio, doctor León. Ese sería mi comentario frente a su inquietud. Yo quisiera hacer un comentario sobre esto a Gabriel. Gabriel, ¿me oyes? Sí, Jorge Felipe, lo escucho. Bueno, yo voy a hablar sobre la práctica porque pues durante muchos años fui miembro de la junta directiva de la EPS Sanitas y pues conocí mucho el tema. Yo quiero darle un dato. Año, creo que 2022 o 2023, sobre una facturación, estoy hablando de EPS Sanitas, no de Colsanitas, de 8 billones de pesos en 5.800.000 usuarios que teníamos a nivel nacional en la EPS, se dio una utilidad real de 80.000 millones de pesos. Eso si lo llevamos a un tema financiero, pues quiere decir el 1%. La primera pregunta que yo me hago es, ¿cuál negocio es rentable generando un 1% y da más meter la plata en un CDT? Entonces, ahí viene la respuesta a la pregunta que usted dice, ¿por qué se tienen EPS si no las cierran? A mi criterio, y esos 80.000 millones de pesos que nos dio ese año de utilidad nunca se repartieron. El 96.5% del dueño de la EPS Sanitas es Colsanitas. Y no se repartieron, ni nunca se repartieron dividendos de la EPS, sino se reinvirtieron en infraestructura. ¿Qué quiero decir? Haciendo centros médicos, centros radiológicos, de laboratorio, en fin, para una mejor prestación del servicio. Entonces viene la pregunta, ¿para qué se tiene una EPS si definitivamente no es rentable? Hay una doble filosofía. La primera, el ideal, todo paciente que tiene prepagada, Colsanitas o Medisanitas en este caso, por ley, tiene que tener una EPS. El ideal es que tenga la misma EPS de la prepagada, por una sencilla razón, porque voy a hablar específicamente de mi campo de acción, que es la ortopedia. Perdón.
Un paciente que se le va a realizar un reemplazo de cadera, una prótesis. La prepagada da la clínica, los honorarios del cirujano y la EPS da los elementos de osteosíntesis, en este caso la prótesis. Lo mismo si es una cirugía de columna y el resto de áreas del sistema musculoesquelético. Entonces, el ideal es que si el paciente tiene Colsanitas, pues no vaya a tener la EPS de las Fuerzas Armadas. Muchos pacientes militares que se han retirado siguen con la EPS de las Fuerzas Militares, de Sanidad Militar, y se pasan a prepagada, en este caso de Colsanitas. Entonces, cuando uno los va a operar, y luego yo en mi caso de temas de columna que necesitan elementos de fijación y de osteosíntesis, viene el problema porque si tuviera Colsanitas, EPS Sanitas ideal, porque uno le hace el procedimiento por Colsanitas y la EPS le da la prótesis, el elemento. Pero si tiene otra EPS es un problema, porque no la dan. Entonces, el paciente tiene que pagarla. Lo mismo, hablo de medicamentos, de tratamientos de enfermedades costosas, de cáncer, de diferentes, por ejemplo, pacientes que se les va a colocar un riñón, una cirugía de reemplazo de pulmón. Es decir, ahí viene la combinación entre la prepagada y la EPS. Por esa razón, mientras en nuestro sistema de salud siga que uno cotiza y paga una parte a la EPS que le dan ciertos elementos del procedimiento y los otros lo paga la prepagada, es, a mi criterio, indispensable tener la combinación de la EPS, de la prepagada con la EPS. Esa es la razón. Yo sé, muchas empresas, pues Sura y estas han querido, el gobierno no les ha dejado cerrar las EPS. Nosotros en Colsanitas seguimos con la EPS, perdiendo muchísimo dinero mensual. Cuando digo muchísimo, y eso se puede ver fácilmente por el orden de 80.000 millones de pesos mensuales. Antes de que nos la intervinieran, las pérdidas eran de 25.000 millones mensuales. Cuando nos entregaron 14 o 15 meses después de intervenir a la EPS, se triplicaron las pérdidas. Esa es la explicación, Gabriel, que yo puedo dar sobre esto con el conocimiento que tengo cuando estuve en la junta directiva de la EPS. No sé si algún otro participante haya más preguntas, comentarios. Un tema muy, muy interesante. ¿Alguien más? David, creo que estás hablando, pero no te escuchamos No, no decía que está, ahora sí me escuchan, perfectamente. que está el doctor Augusto Peñaranda levantando la mano. Claro, comentarios importantes. Augusto, Augusto, ¿quieres hablar? ¿Algún comentario? ¿Tú qué? Sí, 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 estaba aquí Eso, perdido, pero ya me reencontré. te oímos, Eh, te oímos. Tienes la palabra. Muy buenas noches para todos, muy interesantes todos sus comentarios. Una pregunta, ¿por qué las CPS no utilizan esa ley para ponerse, en lugar de quebrarse y dejar a todas sus IPS debiéndoles plata y todo, utilizan ese mecanismo para concertar y poder pagar sus deudas? Muy buena pregunta, doctor Peñaranda, y te la voy a contestar de manera clara y directa, porque las EPS sí tienen su estructura recuperatoria propia.
tienen una normatividad propia que no es de la 2437. Y esa estructura recuperatoria a las EPS sí las obliga a ir o solicitarlas ante la Superintendencia de Salud, ¿sí? Por eso esa estructura recuperatoria, como lo comentaba desde nuestra charla, va dirigida a las IPS, clínicas u hospitales que le prestan el servicio de salud directamente a las EPS. Pero las EPS no pueden acudir a la 2437 por la restricción normativa que acabo de señalar. Creo que el doctor Hernando quiere complementar también algo. No, primero que todo, agradecer por la extraordinaria presentación. No, quería como de pronto comentar dos cosas. Uno, frente a lo que nos pregunta el doctor Peñaranda, yo quisiera únicamente adicionar a lo comentado, que es que cuando se originó la Ley 100, todo el sistema de salud se entendía como un sistema asegurador. Y la primera percepción que se tuvo es que las normas que debían ser aplicables para los procesos de recuperación deberían ser aquellas normas de recuperación del sistema financiero que cobijaba al sistema asegurador. En ese momento tuvimos una providencia de la Corte en la que se hacía mención en que el sistema de salud comprendía no solamente las EPS, sino las IPS y para ese entonces las ARLs y todas las compañías que tuvieran, digamos, de alguna manera manejaran recursos del sistema. Ahora con estas disposiciones y a partir, dijéramos, de la crisis que se había presentado con el COVID, que dieron lugar a la emisión de todas estas normas nuevas, se separó claramente el tema en dos, en los que eran sector asegurador, propiamente tal, que son las GPS, y los que no son sector asegurador, sino que son sector prestador de servicios, que eran estas, y a ellas se les permitió que pudiéramos tener hoy acceso a sistemas de recuperación que antes de estas normas no la teníamos, que antes de estas normas las IPS también eran sujetos de toma de posesión o de liquidación forzosa administrativa. Esto que parece muy bueno también tiene, digamos, algunos inconvenientes que hacen, digamos, que la ley tenga que ser más analizada y que deba ser considerarse, porque si ven un reciente fallo de la Corte Suprema, dispuso que la inembargabilidad que teníamos las IPS, producto que manejábamos recursos del sistema, ya no se da a juicio de la Corte, como quiera que la Corte entiende que los recursos del sistema dejan de ser recursos del sistema en el momento en que se le pagan al prestador de servicios de salud. ¿Sí? A partir de ese momento se convierten en recursos que son propios del servicio prestado y dejan de pertenecer al sistema y por eso dejan de estar protegidos con la inembargabilidad. Por tanto, digamos, las consideraciones de esta norma se vuelven mucho más importantes hoy cuando todas las IPS perdieron la condición de protección de la inembargabilidad de esos recursos para la prestación de servicios. ¿Hay alguna ¿Quién más de pregunta? los asistentes? Eso, David. ¿Haciendo alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, no. ¿Nadie más de los asistentes? Bueno, tenemos unos minutos. Parece, David, que todos entendieron todo o muy poco, pero... Y Eso está muy bien. Por Héctor Fabián. Cristina, entonces vamos... No, Jorge Felipe. Eso, Héctor, Sí, pregunte, sí, Héctor Fabián. comentario. Dada la coyuntura política que está viviendo en este momento el Estado colombiano, donde hay varias, el futuro se está jugando mucho, 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 y no solamente en la salud, sino en muchos sectores se está jugando. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la salud con el cambio de presidente? Si han hecho un análisis, si el próximo presidente es el doctor Abelardo de la Espriella o es el otro doctor, ¿qué va a pasar con el sector de la salud? Si han hecho ese comparativo, si sube este o sube el otro, sube la izquierda o sube la derecha. Fíjate que ahí acabo de leer un comentario
que hacía referencia precisamente al chuchú, sí, que lo acaba de leer alguno de los participantes, lo acaba de anotar ahí. Como ustedes recordarán, en su momento el ministro de la cartera habló del chuchú y habló de efectivamente, me disculpan la palabra, a través de ese chuchú, eventualmente tener esta, o que la crisis estructural apareciera dentro del sector. Nosotros dentro de ese estudio efectivamente lo hemos realizado respectivamente frente a cada uno de los candidatos. A nosotros lo que nos preocupa es que esa estructura o esa política del chuchú, como lo acabo de señalar, eh, se perigne en el tiempo y que que el candidato presidencial que llegue, creo que ya saben ustedes a qué hago referencia, el continuismo, efectivamente siga con esa política de detrimento a la estructura del sector salud. Y eso es lo que más nos preocupa. Si me permiten la palabra coloquial, que ese chuchú sea aún más agresivo y más eterno en los próximos 4 años. Y eso es lo que nos afana, que efectivamente se insista en dichas medidas y que no se respete la estructura del sector salud, la importancia para el país y la necesidad de que la misma se le brinde estabilidad y garantías legales, que es lo que eventualmente uno busca en esto. No con esto quiero decir que el uno sea mejor que el otro. Lo único que estoy diciendo en la respuesta es que sí vemos un riesgo de que esa política se permanezca en el tiempo con el candidato del continuismo, que es lo que creo que eventualmente puede llegar a pasar. Y eso va a motivar efectivamente que la crisis estructural del sector se agrave aún más. Gracias, Héctor Fabián, muy amable. Bueno, creo que no hay más comentarios o preguntas, entonces pasemos a promocionar nuestra próxima reunión cultural. Cristina. Cristina. ¿Me oye? Cristina, la próxima reunión. Gracias. Un minutico ya, Cristina. Está perfecto. Entonces, miren, el martes 16 de junio, de hoy en 8 días, 4 días larguitos antes de la segunda vuelta presidencial y elección definitiva del presidente, tenemos un tema muy interesante. Análisis político: ¿qué sucederá en Colombia si gana Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda? Invitamos de conferencista a una persona que seguramente muchos de ustedes lo conocen o han leído lo que escribe, y es un politólogo, a mi criterio, muy centrado, muy conocedor del tema, que es el doctor Pedro Medellín Torres. Y la moderación la va a hacer una persona también que es de nuestro grupo cultural de Cali, el doctor William Delgado. Entonces, pues creo que es muy importante, de hoy en 8 días, previo a la segunda vuelta presidencial, que oigamos los comentarios y el análisis político que nos va a hacer el doctor Pedro Medellín Torres. Con esto, pues, no me queda más que agradecerle a Héctor Fabián, a David Rueda, los comentarios también de Hernando Rueda, a todos los que participaron con preguntas por este excelente conversatorio que hoy en día es muy importante
en todas las personas que estamos en el sector salud como emprendedores o empresarios. Muchas Entonces, gracias a ustedes, doctor Jorge, y a todos los participantes por brindarnos también este espacio y deseándoles una feliz noche. claro, no, Héctor Fabián, muchas gracias. Y lo mismo David, que está trasnochando allá en Vale, Valencia. hasta luego, una feliz noche a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias Bueno, a todos, muy amable. bueno, Gracias. Feliz gracias. noche para todos. Muchas Bueno, feliz gracias. noche. Una. Gracias. Gracias, feliz noche. Bueno, descansen.